Danilo, el mayor saqueador de la República Dominicana. Así lo catalogó Vinicito Castillo y le entró en la red social X. Pero a Vinicito se le olvida que el escudo ético de los gobiernos del PLD, de todos, y más del de Danilo Medina, fue su papá, don Vincho Castillo. Pareciera que la familia Castillo ahora quiere lavarse de los pecados del PLD. Yo voy a recordarle a la ciudadanía, no a Vinicito porque él lo sabe, lo que está haciendo el loco, ¿no? Que en el año 2012, exactamente el 21 de agosto, unos días de haber asumido el gobierno de Danilo Medina, con el decreto 486-12, el presidente creó la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, colocando como el primer director de ética a su papá, Vincho Castillo. Y así como hoy cuestionamos a doña Milagros Ortiz Bosch por su dejadez, por su inobservancia, por su timidez, para atacar la corrupción durante este gobierno, nosotros también tenemos la calidad y debimos cuestionar la misma timidez y la no persecución de la corrupción en los gobiernos del PLD de su papá, don Vincho Castillo. En ese momento decían, ¿cuál corrupción? No se persiguió, no había. Ah, pero ahora se persigue. O sea, ahora dice Vinicito que Danilo es el mayor saqueador. Eso es como darse un tiro en el pie. Porque, repito, quien se convirtió en el escudo ético de los gobiernos del PLD de Danilo Medina fue la familia Castillo, que estuvo en los gobiernos del PLD, salió a la mitad de su segundo mandato. Y yo no recuerdo haber visto a don Vincho Castillo denunciando los actos de corrupción del PLD en ese momento. Entonces, yo siempre me gusta ponerlos en contexto. Vamos a ver aquí la publicación en X de Vinicito, que lo hace en respuesta a una publicación del periódico Hoy, que llamaba a sus lectores, decía aquí, lo cito: estimados lectores, les invito a leer nuestra versión impresa de este lunes 19 de enero 2026. ¿Y qué pasa en esa edición impresa? Bueno, que en portada aparece la foto de Danilo Medina y lo citan cuando Danilo hizo inferencia a lo siguiente. Dijo, y cito: el país luce sin rumbo, como si el gobierno perdiera el rumbo de la dirección del Estado, con caída del crecimiento económico, caída, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una cita de Danilo a unas declaraciones que dio a la prensa, que también le voy a poner el video, para que vean que la referencia que hace el periódico es exactamente a lo que dijo Danilo, y por lo cual reacciona Vinicito. Escuchemos a Danilo Medina, el expresidente de la República. Yo creo que el país luce sin rumbo. Es como si el gobierno haya perdido el rumbo en la dirección del Estado dominicano. Y hay cosas que son preocupantes. Caída del crecimiento económico, caída de la demanda, caída de las ventas, que debieran ser con pico hacia arriba. Ahora, con pico hacia arriba, subida de la deuda, subida del pago de intereses, subida del déficit fiscal, subida de los precios, subida de los actos de corrupción, sin que se toque ninguno. Escándalo en el seguro reserva, escándalo en el Banco Agrícola, los escándalos de Senasa que parece ser que no se van a tocar todos los sectores que están envueltos. Escándalos por todas partes y no se ven las medidas que se tomen. El gobierno anunció un relanzamiento del gobierno, cambió tres funcionarios nuevos entraron al gobierno, lo que es un cambio cosmético. No se ha hecho ningún cambio fundamental para relanzar el gobierno en este momento. Entonces la gente está sumamente preocupada y llena de incertidumbre. Los actores económicos no tienen... Bueno, ahí te escucharon a Danilo Medina, para que vean que lo que dijo el periódico fue exactamente citando al expresidente. Y yo digo lo siguiente, a la reacción de Vinicito en su cuenta de X, que él se llama Vinicio Senador. Parece que él tiene alguna frustración con ser el senador, que todavía mantiene ese nombre en su cuenta. Y que quizá de alguna manera entendía que Danilo tenía que apoyarlo en eso, y como no lo hizo, alguna especie de retaliación o de venganza en contra de eso, ¿no? Ahora bien, yo digo lo siguiente: cualquier dominicano tiene el derecho
moral y ético, ¿no? Tiene la calidad moral y ética de reclamarle a Danilo y al PLD el desfalco al país, ¿no? La traición a la confianza. Cualquiera, incluyendo a los farsantes de la Marcha Verde, los que están ahora en el gobierno actual, que simplemente utilizaron el descontento de la población para hacer un bypass y coger un turno al bate, incluyéndolos, porque ellos no fueron parte de los gobiernos del PLD. Ustedes sí fueron parte del gobierno del PLD. Y repito, una parte simbólica, fundamental, y una parte a la que se le debería estar cuestionando conjuntamente con el PLD. No venir como héroes ahora y a demarcarse y a lavarse de los pecados de su gobierno. Ustedes fueron parte del gobierno, del 80% del gobierno, de Danilo. Por lo menos Danilo del 80%, los primeros 4 años y la mitad del segundo periodo. Estuvieron ahí ustedes. Y en la parte más representativa en la lucha contra la corrupción por parte del gobierno, no del Ministerio Público, no, sino del ejemplo, ¿no? Simbólico, ética e integridad gubernamental. Le ocupa Milagro Ortiz Bosch, que dice Milagro ahora, de alguna forma buscando cómo cuidar un poco su legado político. Bueno, le toca al Ministerio Público investigar. Yo hice mi parte. A mí me han llegado denuncias, yo he filtrado 300 casos y he detectado que de esos 300 subsanables, 50 tienen mérito para ser investigados en el Ministerio Público y yo deposité. El Ministerio Público no ha accionado. Ella no dice cuáles ni quiénes. Ella no denuncia quién entiende ella tiene mérito para ser investigado responsablemente en el Ministerio Público. No se atreve. Y por eso la criticamos, porque está siendo tibia, porque lo que está haciendo es tapando la corrupción del gobierno actual. Imagínense en los gobiernos de Danilo Medina, donde se creó la Dirección General de Ética e Integridad, donde, Vinicito, tu papá era parte de eso. O sea, si tú le dices saqueador a Danilo, es como dispararte en un pie, porque tu papá era parte de eso. Tu papá era el director de Ética e Integridad Gubernamental. ¿Cuál es tu cuestionamiento a la función de tu papá y tu familia? En el gobierno de Danilo Medina. Y yo reitero, cualquier dominicano sí tiene las calidades para reclamarle eso al PLD, a Danilo, a todo el mundo. Ahora, Vinicito, ¿no? La Fuerza Nacional Progresista, no. Los vinchos, no. No. Y por eso vemos, porque hay vinchos y vinchos. Tenemos por un lado a Vinicito, ¿verdad? Que se le va el pestillo, no sé si es de atrás de uno view, y tenemos por otro lado a una persona del talante de Pelegrín, don Pelegrín Castillo, ex ministro de Energía y Minas del gobierno de Danilo. Que ustedes saben que ellos dividieron por problemas personales y particulares, puntuales, no ideológicos. No ideológicos. Fueron aliados. Aliados del poder. De Leonel, que estaba en el poder, luego de Danilo, que estuvo en el poder, y hoy de Luis, porque está en el poder. Para que estemos claros. Esas diferencias ahora no son ideológicas, no son pro país, no. Son particulares. Igual que el acercamiento que tenían con el poder y con el gobierno. Porque, repito, la Fuerza Nacional Progresista y los vinchos electoralmente nunca han representado relevancia para dictaminar ninguna elecciones. No. Su poder ha radicado en las relaciones personales de la familia de los Castillo con sectores de poder, valga la redundancia. Poder político y económico, cercanía, tienen acceso al poder y han disfrutado de las mieles del poder. Pero no es que aportan electoralmente un X%, no es que tienen un séquito de empresarios atrás que capitalizan, no, no. Es cercanía, relaciones interpersonales, de poder, ¿no? Que se conocen entre ellos. Entonces yo digo ahora, oye, es cuesta arriba y contradictorio y contraproducente para la misma Fuerza Nacional Progresista que Benicito ahora venga a cuestionar eso de su propio gobierno, del que él fue partícipe. Porque él es parte, su papá fue parte de ese gobierno y su papá tenía la responsabilidad
de haber denunciado todos esos actos de corrupción que se le señalan ahora al PLD. Entonces, todo lo que él pudiera decir ahora de Danilo lo está diciendo a su papá. Todo. No hay un cuestionamiento, no hay, que se le pueda hacer a Danilo y al PLD que no se le pueda entonces reclamar también a don Vincho, quien fuera el director general de ética e integridad gubernamental del gobierno de Danilo Medina. ¿Qué se le puede reclamar a Luis Abinader hoy que no se le pueda reclamar a doña Milagros? Nada. Inclusive doña Milagros tiene la gran dificultad ahora, que aunque ella no la pueda señalar como actuante jamás de ningún acto doloso, se le cuestiona que no ha actuado en consecuencia, que ha sido miope en el tema de las denuncias de corrupción del actual gobierno, que no ha sido valiente de denunciarlo públicamente, que no se ha atrevido a señalar, bueno, los casos que yo deposité tal caso de tal funcionario, no sabemos cuáles son, que tiene 50, y de 50 actos de corrupción del actual gobierno, que tienen indicios para ser investigados por el Ministerio Público, yo no he dicho cuáles son públicamente, ni el Ministerio Público los ha filtrado. Entonces, así como está actuando el Ministerio Público de manera selectiva para proteger a su gobierno, lo está haciendo doña Milagros. Y así lo hizo Vincho para con Danilo en el PLD. Entonces, ¿cómo sale Vinicito a decir eso hoy? No le luce, no le luce. Sin ánimo de defender a Leonel, a Danilo, ni a Luis, no le luce. No le luce, como no le va a lucir mañana a doña Milagros cuestionar ninguna inacción de ningún gobierno con el tema de corrupción. No le luce, hoy no le luce. Como no le luce a ningún miembro hoy, antes sí, pero hoy, de la marcha verde de los que están en el gobierno, cuestionar la inacción de ningún acto de corrupción del gobierno. Como están desprestigiados los otroras centinelas de la democracia, del buen nombre, de lo correcto y en contra de la corrupción, que denunciaron tanto la corrupción de los gobiernos del PLD y en este han hecho mutis selectivamente. Qué bueno que denunciaron la corrupción del PLD. Hoy hay casos por eso. Hoy se persiguió por eso. Y yo siempre he dicho y lo reitero, el partido blanco que se enfoque solamente en la corrupción del morado, para mí funciona. Que se respete el debido proceso y que se persiga la corrupción exclusivamente del PLD, del morado. Eso está bien. Luis no se va a hacer cenar un pie hasta exponiendo todos los casos de corrupción de él. No va a poder gobernar. Bueno, vamos a perseguir la del PLD. Cuando salga el PRM de ahí y suba el PLD, la Fuerza del Pueblo, que persiga la del PRM. Y cuando salga el PLD de la Fuerza del Pueblo, el que venga, que vuelva y persiga el que estaba. Para mí es válido y funciona. Siempre y cuando se respete el debido proceso y se persigan realmente indicios de corrupción y no se politice la justicia como está haciendo ahora. Porque lo que están es destruyendo el sistema de persecución en contra de la corrupción. Entonces, para finalizar, yo digo a Vinicito que debe tener cuidado a la hora de exponerse públicamente así, porque todo ese cuestionamiento que ya se le ha hecho a Danilo no más falta a él, que lo sometan, lo persigan y le pongan caso Danilo. No más falta Danilo. Aquí se ha cuestionado el PLD y a los gobiernos de Danilo hasta arriba. Tiene un hermano ya condenado a 7 años. O sea que eso no sorprende para nada. Ahora, él está poniendo sobre la mesa el cuestionamiento a su familia, a los bichos, de su participación en los gobiernos del PLD. Muchas cosas tienen que explicar. Y yo decía, si usted pone en una balanza lo bueno y lo malo, lo logrado y lo no logrado, incluyendo este gobierno, usted va a encontrar, porque en los gobiernos de Leonel, bueno, tenemos el metro, tenemos los elevados, mucha corrupción. Hay cosas y cosas en los dos lados de la balanza. Póngale más en la que usted quiera, en la de la corrupción. Fueron más corruptos que lo que resolvieron. Los gobiernos de Danilo, bueno, 20.000 aulas, Punta Catalina, mucha corrupción, robaron mucho. Póngale más del lado que usted quiera. Ahora, en esa misma balanza, vamos a poner un balance de lo que ha beneficiado el paso por el poder de la Fuerza Nacional Progresista y de los bichos. ¿Cuál es el aporte tangible de los bichos en la balanza? Díganme. Porque, repito, de lo malo del PLD se le pega a los bichos porque fueron el escudo ético
del PLD, del gobierno de Danilo Medina. Ahora, en la balanza de los positivos, ¿cuáles fueron los aportes? Los beneficios que dejaron, tangibles, ¿cuáles? Yo no los conozco. Si usted que me ve conoce alguno, póngalo en la caja de comentarios y recuérdenle a Vinicito que todo lo que diga en contra de Danilo se puede decir o se le puede cuestionar más bien a su propio padre. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido les llegue automáticamente yo lo comparto.